10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estar siempre unido a Dios, ese es mi proyecto de vida. Quería comenzar este rato de oración, de diálogo con el Señor, contigo, Jesús, citando esas palabras de un joven italiano, un joven que murió con 15 años, Carlo Acutis, hoy en el día de su beatificación. Será beatificado en Asís a las 4 de la tarde, hora de Roma, y me llamaron mucho la atención al leerlas, ¿no? Entre otras tantas frases que tenía este joven de 15 años, que en esas últimas semanas seguramente nos ha sorprendido, de una parte, el ver el estado de su cuerpo cuando fue expuesto en esa urna, y además porque eso nos ha llevado, creo, a conocer un poquito más la figura de este joven de 15 años. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alguien común y corriente, como si miras ahora por la ventana o donde te encuentres y ves gente caminando, en este caso gente joven, y que pensemos, oye, ese de allí podría ser un santo. Pues es lo que pasaba con él. Y pues en efecto nos han llegado muchas noticias. Su mamá nos ha contado cosas de que a ella misma le sorprendían de su hijo, otras que no conocía, ¿no? Como por ejemplo que el día del entierro de Carlo, ella se quedó sorprendida, bueno, los padres se quedaron sorprendidos al ver la cantidad de gente, de mendigos que acudieron a el entierro de Carlo. Y ahí es cuando ella se sorprendió y descubrió que Carlo ayudaba a mucha gente necesitada, pobre, que mendigaba en las puertas de las iglesias o por las calles, a veces comprándoles una comida, una cena, o dándole algo suyo, a veces sus zapatillas o algo que había guardado de su propia casa, de su comida. Y estas personas pues habían ido a su entierro, ¿no? Y así descubrió muchas otras cosas más, ¿no? Pues es una ocasión muy buena para meditar cómo vamos nosotros en ese camino de santidad, porque cuando el Señor nos llamó a través del bautismo, el Señor nos ha llamado a la santidad, a cosas grandes, y por eso me gusta mucho esta frase de estar siempre unido a Jesús. Ese es mi proyecto de vida. Este muchacho de 15 años se planteó ser santo, y se planteó un proyecto sobrenatural, y que al mismo tiempo diríamos que abarcaba toda su vida, todas las esferas de su vida. También sabemos que era un joven de su tiempo, porque, como su misma madre cuenta en una entrevista, pues había hecho una exposición que explicaba los milagros eucarísticos y que ayudó muchísimo porque se utilizó en muchas parroquias, no solamente en Italia, sino en otras partes del mundo. Y utilizaba los medios informáticos que en esos años había, que todavía no eran tan comunes o tan conocidos o tan al alcance de la mano como hoy en día. Sin embargo, él buscaba manuales de informática, buscaba algún programa que le permitiera editar sus videos, grababa con su cámara y lo subía al internet, ¿no? Pues era una persona de su tiempo, del siglo XXI, y que además buscaba trabajar, en este caso, esas cosas que tenía, esos proyectos, esos planes, y así como estudiar, por supuesto, porque estaba en el liceo, ¿no? Es decir, ese proyecto divino, sobrenatural que se había planteado de estar siempre contigo, Señor, es un proyecto que empapó toda su vida, y es, creo, Señor, lo que hace extraordinaria esa vida ordinaria que vivió. Y de ese modo, tú y yo, que vivimos en este mundo, también en el siglo XXI, pues
nos sentimos como empujados, en el buen sentido, ¿no? Empujados, tirados hacia arriba para ser santos. Es como si nos dijera este joven Carlo, sí se puede ser santo en el siglo XXI, en la vida ordinaria. Y para eso nos da la clave, tener un proyecto de vida que consiste en estar siempre unido a Jesús. Y hay algo que, diríamos, alimentaba la vida de Carlos, y era la oración y la Eucaristía. De allí que en su féretro estén escritas esas palabras. La Eucaristía es la mia autostrada in cielo. Es decir, la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Y el sacerdote de la parroquia donde él iba a rezar nos cuenta cómo lo veía rezando frente al sagrario, frente al Santísimo, porque allí está la fuente y raíz de la vida interior de los santos. Jesucristo, tu Señor. Por eso también en este día en que la Iglesia se alegra porque se adorna con una joya más, con la vida santa de sus hijos, pues pensemos cómo cuidamos nuestro trato con el Señor, cómo cuidamos de la Eucaristía si tenemos la posibilidad de ir, cómo cuidamos o cómo buscamos al Señor cada día. ¿Qué es lo que hacía Carlo? Todos los días de su vida, en sus circunstancias ordinarias, buscaba al Señor. Y por supuesto, pues es un apóstol, porque a través de la catequesis, a través de estas exposiciones sobre los milagros eucarísticos, buscaba dar buena doctrina, dar a conocer estos milagros, dar a conocer a Jesucristo, y sobre todo con su vida. Y es eso lo que tú y yo debemos hacer, ser testimonios de Jesucristo. Y vamos a conquistar este mundo, conquistar en el sentido positivo, no porque queramos subyugarlo, ¿no? Sino llevar este mundo que es de Dios, devolverlo a las manos de Dios. Este mundo que a veces vemos que parece que se corrompe, que se aleja de Dios, que se descristianiza, y que a lo mejor nos puede desalentar, nos podemos sentir desanimados, ¿no? Y sin embargo vemos el ejemplo de este joven, de Carlo, y que a lo mejor hay otros jóvenes que viven santamente, que se esfuerzan por vivir santamente. Y bueno, pues esto nos mueve, esto nos anima, porque así como Carlo, gente joven, como también gente adulta, gente mayor, fueron cristianos, todos ellos, los que conquistaron ese imperio romano, que parecía imposible de conquistar, no solamente por su extensión, sino sobre todo por el modo de vida que tenían, que contrastaba muchísimo con el mensaje de nuestro Señor, con esa verdadera felicidad a la que Jesús los llamaba y que nos llama actualmente. Y sin embargo, con su ejemplo, con su vida, con su oración, a veces teniendo que entregar la propia vida, derramando la sangre, pues conquistaron al cabo de unos siglos todo un imperio. Gracias a la ayuda de Dios y gracias a que se tomaron muy en serio su vocación a la santidad, porque tenían ese proyecto que Carlo se planteó y decidió vivir muy pegado al Señor. Pues miremos tú y yo en estos segundos que nos quedan en 10 minutos con Jesús, y a lo mejor tú pues seguirás tu oración, pues pensemos, ¿qué hago yo para estar más cerca de nuestro Señor? ¿O qué hay en mi vida que me aleja de Jesucristo? Y que nos decidamos, que tú y yo nos decidamos a arrancarlo. Fuera, aparta de mí, Señor, lo que me aparte de ti. Era una ejaculatoria que le gustaba repetir a San José María. Aparta de mí, Señor, porque eso me aparta de este proyecto de ser santo, este proyecto que consiste en ser felices. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, intercedan por mí.